Ya estamos en la última parte donde vamos a ver la tercera ley de Newton y esta parte pues la dejé como en un solo módulo, en una sola lección porque me pareció muy interesante ver los principios de equilibrio o los principios para las condiciones de este tipo de cosas. Pero primero vamos a ver de qué trata esta ley. Probablemente has escuchado la frase que dice: a toda acción hay una reacción, inclusive en algunas canciones lo utilizan. Y tiene mucho que ver con el aspecto de que todo lo que tú hagas se te regresa, ¿no? Y de la misma manera, con los mismos creces. Entonces, vamos a ejemplificar un poco esto de la tercera ley y luego te voy a dar ejemplos de la vida cotidiana. Dice así: toda fuerza de acción le corresponde a una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. O sea que si una vez tú entregas algo, se te va a regresar de la misma manera. Eso es lo que quiere intentar decirte Newton en esta tercera ley. Por eso dicen que si obras cosas buenas, se te regresan cosas buenas. O sea, tú das algo bueno de vuelta, ellos te regresan algo bueno de vuelta. O el universo o la situación te hace que te regrese eso mismo bueno. Y si igual haces cosas muy malas, pues se te van a regresar también esas cosas malas. En otra de la misma magnitud, pero en el sentido opuesto, o sea, para ti. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, resulta que una de las partes básicas es el principio de equilibrio. Que como tú entregas algo, pues eso se te regresa. Entonces prácticamente hacemos como una especie de equilibrio. Imagínate que alguien te esté jalando a ti. Supongamos que te están peleando por ti dos personas, una chica y otra chica, o dos chicos, o sea, un chico y un chico, o como sea, pero te están jalando. Entonces te están jalando y llega un momento en que los dos están jalando a la misma magnitud de fuerza que te mantienen así, completamente en equilibrio, en reposo y sin movimiento. ¿Qué está ocurriendo? Que los dos están ejecutando exactamente la misma fuerza, pero una punta hacia la derecha y el otro punto hacia la izquierda. Esa es la única diferencia. Eso se le conoce la tercera ley de Newton. Y es por eso que ahora nos vamos a enfocar en la parte de equilibrio rotacional, translacional y fuerza y torca. Porque cuando ahorita veamos algunos problemas, hay problemas de estructuras donde tú pones una varilla, como esta por ejemplo, y puedes mantener aquí en equilibrio con un soporte, pero si se le ejecuta una fuerza aquí y una fuerza acá, pues puede generar problemas de equilibrio. Por eso es que algunas estructuras les ponen un soporte nada más en un punto para que si llega a pasar algo, pues no se mueva, o sea, se mantenga en equilibrio. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Fíjate bien lo que dice aquí. El cuerpo se encuentra en reposo con respecto a un marco de referencia. El cuerpo se encuentra en MRU en equilibrio translacional. Estas son prácticamente las condiciones, ¿no? de cómo es que se puede mantener en equilibrio algo, ya sea por medio de fuerzas que se apliquen de manera externa como esta, por ejemplo, a los laterales, o también puede ser arriba o hacia abajo. Y es por eso que menciona que puede mantenerse en reposo o en MRU. O sea, se dice que un cuerpo se encuentra, digamos, como en equilibrio, siempre y cuando se mantenga en reposo o que se esté moviendo en dirección MRU, o sea, que tenga una velocidad constante. Y esto lo hemos venido manejando desde el principio, ¿no? Desde la ley de la inercia, la ley de la inercia, la masa inercial, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente ya lo hemos manejado. Pero bueno, vamos a entrar de lleno con la primera condición de equilibrio para que veas más o menos cómo se hace esto y vamos a ver algunos ejercicios para que también te ayude a potenciar esas habilidades. Bien, dice: primera condición de equilibrio, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. O sea, el cuerpo o el material o el ser, en este caso si están jalando los dos personas que lo quieren como novio o novia, pues se tiene que dar igual a cero. Por eso es que aparece aquí una sumatoria de fuerzas y aquí se simplifica con el símbolo sigma de la letra griega, ¿no? Que se suman las componentes en x es igual a 0 y las componentes en y es igual a 0, que también es lo que he venido explicando acerca de la ley de Newton, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. La segunda condición, que es el equilibrio rotacional, dice que la suma de todas las torcas o momentos que actúan sobre él debe ser igual a 0. ¿Qué es eso de torca? ¿Qué es eso de momento? Bueno, torca o momento prácticamente es cuando tienes una estructura y tú le aplicas una fuerza que es perpendicular justamente al eje rotacional. O sea, el eje rotacional me refiere a que esto puede girar, mira. Entonces, dependiendo de la dirección de la fuerza es cómo va a girar. Ya sea que se le aplica así o así. Igual si lo pongo de este lado, puedo girar así o puedo girar así. Todo depende del enfoque. A eso se le conoce como momento o torca. O sea, gira el cuerpo, para que me entiendas.
Entonces también hay ese principio que se llama equilibrio rotacional, es decir, el equilibrio se refiere a cuando tú quieres aplicar fuerzas que hacen que gire el elemento o el material, pues se cumpla ese equilibrio. Y es que la suma de esos movimientos, o sea, si uno gira para acá y el otro gira para acá, pues tengan que ser igual a cero para que se mantenga en equilibrio, ¿no? Si este lo giro para acá, una fuerza arriba, otra abajo, lo mantiene, mira, ¿te das cuenta? En equilibrio, no se puede mover. Y aquí se representa por la letra Tao. Así se oye Tao, como una canción que hace mucho sonaba, que el Tao Tao. Pues Tao es la letra griega que significa torca o momento. Y pues la sumatoria de esas torcas debe ser igual a cero. Y vamos a ver algunos ejemplos para que veas cómo se ejecuta tanto la primera ley como la segunda condición. Primera condición y segunda condición. Pero antes aquí te voy a definir cómo se define la torca o el momento ya directamente aplicando pues la ecuación. De hecho se parece mucho a la ley de Newton, ¿no? Dice que la torque es igual al producto de la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es este movimiento que hace que puedas girar, ¿no? O sea, distancia que se va ahí, ese material. La fuerza se mide en newtons, dinas, libras. El brazo de palanca se mide en metros, centímetros o pies. Y pues la torca al momento es un producto de newton metro, dinas, centímetros o libras por pies. ¿Ok? Nada más para que sepas eso. Y obviamente recuerda que esa fuerza tiene que ser perpendicular al eje de rotación. O sea, siempre tiene que estar formando un ángulo de 90 grados con respecto a ese eje de rotación. Si no, pues no se va a poder. Tiene que ser a fuercitas. ¿Ok? Para que gire. Tao, si es mayor a cero, dice que la fuerza tiende a hacer girar al cuerpo con respecto al eje de rotación en sentido opuesto a las manecillas del reloj. O sea que si quiero que mi momento o mi torca sea positiva, tengo que aplicar una fuerza que haga que gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por ejemplo, para que gire en sentido, viéndolo tú desde tu perspectiva, contrario a las manecillas del reloj, tienes que ejecutar lo siguiente. ¿Te ves? Está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, si yo lo giro para acá o le pego, pues lo va a girar en sentido contrario, ¿no? Ok, va a girar en sentido contrario, o sea, en sentido a favor, pues. Entonces tiene que ser a fuerzas así para que gire y sea positivo el momento. Momento positivo, momento negativo. Por eso es que se equilibra. ¿Te das cuenta? Momento positivo, momento negativo. Aquí, en esta ocasión, si tú le giras de este lado, va a ser momento positivo. Si tú le giras para acá, va a ser momento negativo. Muy bien, entonces ahí está. Ahí está el movimiento positivo. El negativo, pues obviamente es el mismo sentido de las manecillas del reloj. En resumen, entonces aquí si le giras, mismo sentido de las manecillas del reloj, mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Nada más para que sepas eso. Ahora sí, ya vamos a empezar. Perfecto. Ejercicio 69. Dice así. Vamos a leerlo. La magnitud necesaria de la fuerza F para que el péndulo que se ilustra se encuentre en equilibrio es. Aquí si te das cuenta, yo ya dibujé el diagrama del cuerpo libre. Aquí está el dibujito ya con las fuerzas. Y obviamente pues ese como péndulo o esa bola también tiene una fuerza hacia abajo, porque recordamos que el peso es una fuerza que ejerce la Tierra gracias a la aceleración de la gravedad. Pero hay dos cuerdas que lo están jalando literalmente para el sentido de X, Y y el otro menos X, Y, o sea, primero y segundo cuadrante. Yo sé que se mira como medio raro porque aquí se ve claramente unos ángulos de 30 grados y luego vuelven a aparecer aquí, ¿no? ¿Qué significa esto, Tusky? Bueno, significa que, para que sepas qué onda, que cuando yo traslado este vector hacia el cuadrante 2, obviamente aquí hay un teorema que se llama teorema de opuestos por el vértice, donde pertenecen exactamente a las mismas rectas. Ese ángulo se va a pasar al mismo lado. Es un pequeño principio de los ángulos cortados por una secante, ¿no? Y aquí también pasa lo mismo. Este vector cruza y aquí tenemos que por opuestos por el vértice, este ángulo es el mismo que está acá, entonces prácticamente serían 30 grados. ¿Ok? Nada más para que sepas eso. ¿Y para qué me sirve eso? Me sirve para poder analizar el problema, porque vamos a utilizar un sistema de ecuaciones, porque aquí vamos a utilizar el primer principio de equilibrio, el de la sumatoria de las componentes de X y la suma de las componentes en Y es igual a 0.
lo vamos a utilizar directamente en este apartado. Entonces ya tenemos diagrama de cuerpo libre, nada más ahora vamos a identificar las fuerzas que involucran. Creo que esto ya lo sabes porque lo hemos trabajado a lo largo de mucho tiempo. Recordemos que las fuerzas en X equivalen a la fuerza por coseno de teta y por supuesto la de Y es igual a F por seno de teta. ¿Okay? En esta ocasión lo que sería los 800 newtons corresponde prácticamente a una componente Y, pero que sabes que es negativa. ¿Por qué? Porque va al sentido contrario del movimiento positivo. Entonces aquí es menos, ok, para que sepas que este es movimiento negativo y ya. Ahora, ¿cómo calculo las componentes? Bueno, aquí lo que podemos hacer para agilizar, vamos a suponer que las F representan un vector verde y como son iguales, si te das cuenta, nada más cambia el aspecto de las direcciones. Entonces vamos a llamarle este F1 y este F2 y este W lo vamos a dejar así como un color azul, nada más para identificar que es una fuerza hacia abajo. Entonces son tres fuerzas las que tenemos que analizar, chicos y chicas. Pues bueno, vamos a hacerlo directo ya que sabemos mucho del tema, pues para qué me hago loco. Vamos con el F1X. F1X es igual a F1 multiplicado por ¿cuánto? Aquí en este caso sabemos que F1 dice, según el dibujo, es igual a F2, ¿de acuerdo? Donde más para diferenciar y no confundirnos. Pero luego los voy a dejar como igualado a F nada más para que sea más fácil de analizar. Entonces, ¿es coseno de qué? Aquí, como estamos en el cuadrante número 2, hay que recordar que este ángulo es igual a 150. Ah, ok. Es igual a 150, pero su suplementario, que es 30, se va a poner aquí. Pero hay que recordar si el coseno es negativo o positivo. Bueno, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces sería así. Menos F1 coseno de 30. Luego F1Y, que aquí es positivo en Y, sería F1 seno de 150, ¿no? Pero como recordaremos, como en Y es positivo, pues se puede considerar el de 30 positivo, ¿no? Es una regla que ya hemos trabajado desde el principio. Ahí está tu F1 ya separado, ¿no? Podemos realizar las operaciones, claro, aquí te quedaría, por ejemplo, F1X equivale a, sabemos que el coseno de 30 grados equivale a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí podemos poner que esto es igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿de acuerdo? Sobre 2. Y este es F por F1, ¿no? Ahora, el F1Y, ¿verdad? Nos lo ponemos de este lado. Epale. F1Y equivale a F1 por ¿cuánto? Seno de 30 grados sería 1/2, o sea que el F1Y equivale a 1/2 de F1. Y guarda muy bien estos datos porque los vamos a utilizar en el siguiente paso. Entonces fíjate bien, F1X es este y F1Y es este. Entonces tenemos dos fuerzas. Ahora vamos con la fuerza 2. Vamos aquí más adelante para seguir con esas fuerzas. Como está en el primer cuadrante, la neta está muy sencillo, puesto que en X va a ser F2 por el coseno de 30 grados directamente. Ahí sí es con respecto a la mismo valor. Y F2Y sería igual a F2 por el seno de 30 grados. Entonces tenemos ya rápidamente las componentes con la fuerza 2. Y por último, la fuerza de, pues en este caso W, pues viene siendo una fuerza con Y, ¿no? Que sabemos que es igual a menos 800 newtons, ¿no? ¿Por qué menos? Porque estamos hablando de que se va hacia abajo. Y bueno, ahora sí formamos nuestro sistema, chicos y chicas, de ecuaciones. Tenemos acá sistema de ecuaciones o sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos que sumar todas las X que aparecen aquí. A ver, sería menos 3 medios de F1, menos raíz de 3 sobre 2 F1, más, aquí podemos ya, de hecho, se me olvidó acá sustituir, fíjense, no, hombre, andaba en las nubes, compadre. A ver, esto es igual a F2 por la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y aquí simplificamos y listo, mira, se me andaba olvidando, compadre, ¿cómo la ves? Y en esta es F2 por 1/2. Y esto equivale a 1/2 por F2. Ahí está. Entonces la componente en X tiene que ser igual a más raíz cuadrada de 3 sobre 2 F2. ¿Te fijas? Entonces aquí, si te fijas, como son iguales la F1 y la F2, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a cancelar.
Así es, porque como tienen el mismo coeficiente con signos diferentes, pues se va a cumplir precisamente el efecto de que sean igual a cero. Entonces, quiere decir que en esta ocasión la componente en X no me sirve para el problema, puesto que como las dos cuerdas jalan para diferentes direcciones en X, aquí se cumple la tercera ley de Newton. Para una acción hay una reacción, entonces uno jala por un lado, otro jala para el otro, se mantiene el equilibrio y por eso se restan y se cancelan. Pero bueno, ya vamos a hacerlo ahora con Y. Digo, esto lo hice para demostrarte que hay que visualizar muy bien el problema. De hecho, desde el principio yo te pude haber dicho que en la de X no iba a valer la pena. ¿Por qué? Porque los dos jalan hacia la misma, jalan en la misma magnitud, o sea, la misma fuerza que se está utilizando en los dos lados, pero en sentidos opuestos. Y es lo que pasa que se cancelan. Eso es lo que pasa cuando tienes dos fuerzas que de la misma magnitud y que tienen diferentes sentidos o sentidos opuestos, que se cancelan y por eso se mantiene en equilibrio el cuerpo. Y es lo que acabo de decir, ¿no? Previamente. Entonces aquí la X simplemente se anulaba y nada más trabajabas con la Y. Entonces aquí trabajamos con la Y y fíjate qué fuerzas tenemos acá en Y, ¿no? Tenemos un medio de F1 y un medio de F2, ¿ok? Un medio de F1 más un medio de F2. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto es igual, bueno, más bien menos 800 newtons porque tenemos la fuerza también del peso del objeto. Entonces aquí despejamos y nos damos cuenta que esto 0 es igual a un medio de F más un medio de F, ¿verdad? Y pasamos el 800 de una vez, ¿no? Digo, para que despejemos aquí la fuerza, que es lo que nos está pidiendo. 800 es igual a un medio de F más un medio de F, porque recordemos que F1 es igual a F2, y la suma me da prácticamente F, o sea, esto es un medio más un medio es 1 y sería F igual a 800 newtons, o sea que prácticamente equivale a el peso del objeto. Fíjate, como regla y hack, cuando veas que tus X se cancelan, sabrás que las componentes se van a sumar de las Y será igual a este valor. Neta, ¿te diste cuenta? La fuerza de abajo es igual a la suma de las fuerzas que van hacia arriba. Fíjate, con ese hackazo pudiste haberlo resuelto de volada. Pero aquí siempre tratamos de explicarlo lo más detallado posible. Por lo tanto, esta es la opción C, ¿ok? Y es de 800 newtons. Vámonos con el problema 70 para que veas el efecto de estas consideraciones. Perdón. Ok, vamos ahora con un problema de torca. Dice, la magnitud de la fuerza F que equilibra la balanza es... Aquí se puede ver el soporte que se está ejecutando en este punto, ¿verdad? Y pues obviamente aquí tenemos que utilizar la segunda condición de equilibrio, puesto que es una estructura en la cual se le aplica una fuerza perpendicular. Te fijas, aquí se muestra claramente el ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados, lo que implica que se va a formar una torca o momento. Entonces podemos nosotros calcular las torcas dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, aquí vamos a calcular la torca 1. Vamos a llamarle que va a generar una torca. Obviamente, ¿qué pasa cuando en la torca se le ejecuta una fuerza aquí hacia abajo? ¿Te fijas? Va a ejecutar, si se le pica aquí, un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, esta torca es completamente positiva. Entonces va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, va a generar este giro. Y aquí está la torca número 1. En la torca número 2, que es la que está aquí, si tú le giras, va a girar en sentido a favor, lo que implica que es un movimiento completamente negativo. Por lo tanto, la torca 1 con el tau 1 es igual a la fuerza F, en este caso, por la distancia, el brazo de palanca que es perpendicular a esto, hacia el punto de soporte, porque acuérdate que aquí está el eje de rotación, no está el punto de soporte. Entonces sería 2 metros, y en la torca número 2, aquí hay que ponerle que es negativo, y sería 40 newtons, ¿sí? Multiplicado por, ¿dónde está el punto acá? Son 5 metros la distancia que hay entre el punto de apoyo y el punto donde se aplicó la fuerza y el punto ahí de equilibrio, ¿no? Entonces la T1 sería prácticamente 2 metros F, ¿sí? Y acá la torca 2 ya tendría un valor que sería negativo de menos 200 newtons por metro. Entonces, como la condición de equilibrio de la segunda condición dice que la sumatoria de las torcas debe ser igual a 0, lo que nos implica que si yo llegara a sumar la torca 1 más la torca 2, me tiene que dar igual a 0. O sea, sería 2F, bueno, 2MF
más o menos 200 newtons por metro igual a 0. Podemos despejar la F. Por ejemplo, aquí dejamos 2m por F igualado a 200 newton por metro. Por tanto, F es igual a, pasamos el 2 dividiendo, quedaría 2 newton metro dividido entre m. Se cancela la, perdón, 2m. Se cancela la m con la m y te queda 200 newtons entre 2, te da F igual a 100 newtons. O sea que la fuerza de ese lado tiene que valer 100 newtons para mantener el equilibrio en esas torcas. Y la respuesta correcta es inciso A. ¿Ya viste? Facilísimo. Pues bueno, ahora te va a corresponder a ti, obviamente, responder los siguientes ejercicios, que son dos también del primer principio del equilibrio y segundo principio del equilibrio. Es súper importante que tomes en cuenta que todos estos ejercicios son muy sencillos, no es un nivel acá grandioso, como bestial. Si te das cuenta, son muy básicos y en tu examen así van a venir, o sea, no van a ser cosas difíciles. Ya cuando vayas a una carrera de ingeniería o una carrera que implique física más avanzada, pues obviamente te van a poner estructuras más complicadas como las que tengo acá atrás. Pero por mientras no te alarmes, tú no te preocupes, aquí te estamos consintiendo con cursos y con información relevante. ¿Ok? Y bueno, ya sabes, escríbeme cualquier duda que tengas y si no, nos vemos en el siguiente video en la solución de los ejercicios 71 y 72.